Buenas tardes. Estudio en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Educación a Distancia en la Unidad de San Fernando. Hoy voy a exponer el tema Impacto de las telecomunicaciones en diversas áreas. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas. La comunicación actual entre dos personas es el resultado de varios métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de interaccionar juegan un papel importante. Charles Darwin destacó la importancia de la comunicación y de la expresión en la supervivencia biológica. Estudios recientes han puesto de relieve toda una gama de formas de comunicación animal. Así, por ejemplo, cuando una abeja descubre una fuente de néctar, vuelve a la colmena para informar sobre su hallazgo. El origen del lenguaje es un gran tema de controversia. Algunas palabras parecen imitar sonidos naturales, mientras que otras pueden proceder de expresiones de emoción como la risa o el llanto. En el mundo se hablan hoy unas 3.000 lenguas y dialectos agrupados en familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. Las modificaciones del lenguaje reflejan las diferentes clases, géneros, profesiones o grupos de edad, así como otras características sociales. Los pueblos antiguos buscaban un medio para registrar el lenguaje, pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes y utilizaban signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. A medida que fue desarrollándose el conocimiento humano, se hizo necesaria la escritura para transmitir información. Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia, de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las dos caras de una tira de piel animal. Aquí nos muestra la imagen cómo era el papiro y después que se desarrolló el pergamino. Entretanto, en China, hacia el año 105 después de Cristo, se descubrió el papel. 1000 años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez en Europa para imprimir la Biblia. Esta técnica amplió las posibilidades de estudio y condujo a cambios radicales en la forma de vivir de los pueblos. En el siglo XVII surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Aquí nos muestra lo que eran los corantos. Los sistemas postales modernos siguieron creciendo con la aparición del ferrocarril, los vehículos de motor, los aviones y otros medios de transporte. Últimamente ha surgido el correo electrónico. Sin embargo, a lo largo de los siglos siempre se han buscado medios de comunicación a larga distancia que fueran más rápidos que los convencionales. Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Sin embargo, no se lograría el primer sistema eficaz de telegrafía hasta el siglo XIX, cuando en 1837 se hicieron públicos dos inventos, uno de Charles Watson y William Babcock en Inglaterra y otro de Samuel Morse en Estados Unidos. A finales del siglo XIX se descubrieron diferentes métodos que conferían a la fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, máquina para proyectar imágenes en movimiento, que presentó en 1889. En 1895, el químico e industrial francés Louis Lumière y su hermano Auguste Lumière, también químico, presentaron y patentaron el cinematógrafo, máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento.
Otro de los hitos en el desarrollo de la televisión son el inoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia, inventados ambos en 1923 por el ingeniero electrónico ruso-norteamericano Vladimir Kosma Svorkin. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la televisión se adueñó de los hogares norteamericanos. El número de emisoras de televisión pasó de 6 en 1946 a 1.362 en 1988. En Gran Bretaña, a finales de la década de 1980, el pasatiempo más popular era ver la televisión, y el 94% de los hogares disponía de una televisión y en color. En España, el 98% de los hogares tiene hoy un televisor. Uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones, transmisión de datos, la transmisión de datos se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores, desde la aparición de las computadoras digitales en la década de 1940. Estas se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden acceder a multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica se puede acceder a toda esta información y visualizarla en pantalla o en un televisor convenientemente adaptado. Educación. Durante la década de los 80 llegan bajo la denominación de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, renovadas opiniones apoyadas en el desarrollo de máquinas y dispositivos diseñados para almacenar, procesar y transmitir de modo flexible grandes cantidades de datos. En la última década, el mundo de las telecomunicaciones, transmisión inalámbrica, radio y televisión, a un tipo de transmisión más diversificada que puede utilizar el satélite y el cable. Este, basado en la fibra óptica, puede integrar simultáneamente una gran variedad de servicios: telefonía, telefax, video, televisión, redes informáticas, etc. Lo importante no es tecnologizar la sociedad, sino socializar la tecnología con un enfoque que permita el logro de los aprendizajes. Un enfoque educativo humanista donde los medios giran en torno al hombre y no a la inversa, que sea él quien ande en la búsqueda de la tecnología. La denominación de nuevas tecnologías comprende todos aquellos medios al servicio de la mejora de la comunicación y el tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de avances propiciados por el desarrollo de la tecnología, que están modificando los procesos técnicos básicos de la comunicación. Medicina. Una forma común de clasificar a las tecnologías médicas es la siguiente: tecnologías de diagnóstico, tecnologías preventivas, tecnologías de terapia o rehabilitación, tecnologías de administración y organización. Voy a explicar las tecnologías de diagnóstico. Estas son las que permiten identificar y determinar los procesos patológicos por lo que pasa un paciente. Un ejemplo de ello sería un TAC. Las tecnologías preventivas. Estas son las que protegen al individuo contra la enfermedad. Un ejemplo de ella es la mamografía. Tecnologías de terapia o rehabilitación. Estas liberan al paciente de su enfermedad o corrigen sus efectos sobre las funciones del paciente. Un ejemplo son el láser de dióxido de carbono en cáncer de piel, odontología y cortes quirúrgicos. La última tecnología es la de administración-organización. Es la que permite conducir el otorgamiento correcto y oportuno de los servicios de salud. Un ejemplo son los microprocesadores genéticos. La medicina y, en general, la sanidad, ha sido tradicionalmente pioneras en la incorporación de los avances tecnológicos a sus procesos asociados de investigación y las actividades cotidianas asociadas. En las últimas décadas se han beneficiado de los avances en el campo de la informática y lo hará en los próximos con los avances en las telecomunicaciones. El hogar. Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar.
tanto si hablamos de las redes interiores, wireless LAN, corrientes portadoras o de redes de acceso o redes públicas. El concepto está ligado a la conectividad de los hogares en la autopista de la información. Comercio electrónico. Es la aplicación de la avanzada tecnología de información para incrementar la eficacia de las relaciones empresariales entre socios comerciales. A continuación se identifican diversos tipos de intermediarios basados en Internet, que son directorios, servicios de búsqueda, centros comerciales, editoriales, revendedores virtuales, evaluadores de los sitios web, auditores, foros, clubes de aficionados y grupos de usuario, intermediarios financieros, redes de trueque, agentes inteligentes. Empresas virtuales. La aparición y evolución de un nuevo tipo de empresa que está ligada a la expansión en Internet. Existe todo un entramado de colaboradores que hicieron posible el nacimiento de la informática como un medio de comunicación, entre los cuales el más conocido es Bill Gates. Los tipos de empresas virtuales. Empresas encargadas de la distribución que están al servicio de las empresas virtuales, haciendo llegar el producto al consumidor. Las empresas virtuales dedicadas a la venta de productos concretos que demandaban empresas específicas. Distinguimos empresas pioneras, empresas en activo y empresas fracasadas. Esto fue el tema de impacto de las telecomunicaciones.